la clase, me estaba olvidando. Vamos a grabar para que aquellos que no puedan estar conectados puedan después ver la charla igual. Aparte que quede plasmado lo que trabajamos. Les decía, las horas son 6 horas semanales, 6 horas cátedra, ¿no es cierto? Entonces mi idea era trabajar 3 horas virtuales y 3 horas presenciales. Y eso igual durante la semana vamos a ir viendo según la necesidad, ¿no es cierto? Si por ahí necesito una clase presencial para explicar algún tema, una demostración que requiera pizarrón, que requiera otros elementos de geometría, demostraciones y demás, voy a solicitar hacer las clases presenciales y lo haremos, no sé, por grupos, por bloques o como sea. Eso lo vamos a ir viendo en la marcha. Pero bueno, en principio arrancamos así, arrancamos virtual, 100% virtual esta semana, por lo menos para ir conociendo el aula virtual, que eso sí lo vamos a ir trabajando de manera bimodal, ¿sí? No veo sus caras, nada, veo todo nombres nomás. Ni siquiera foto, nada veo. Vámonos a tímidas, igual de que la vea por cámara, que la vea en presencia, lo mismo. No voy a ver si hay cosas tiradas en el fondo, nada, o sea, no se preocupen. Cuanto más ordenado está, mejor. Bueno, mientras van poniendo sus pantallas, tengo 10 conectados, perfecto. Charo, ¿cómo estás? No te vi que estabas en línea. Voy a ir compartiendo pantalla. Hola, profe. Muy bien. Porque quiero que comencemos a trabajar con el aula virtual. Bueno, acá ya ustedes pueden ver el aula, ya está abierto. Tengan cuidado, chicas, que acá algunos ingresaban a Geometría 2, pero era del año pasado. Lo que hicieron fue como hacerme una copia de todo lo que trabajé en el aula de Geometría 2 del año pasado. Hicieron una réplica. Entonces, fíjense que diga 2021 acá cuando ingresan. Por las dudas que no ingresen al del año pasado, ¿sí? Más que nada, si por ahí, en el caso de alguna recursante que estén en las dos aulas, ¿sí? Bueno, en esta materia es muy similar a álgebra. La verdad que es una lástima porque prácticamente con ustedes nos conocemos solamente de manera virtual, más con unos pocos, con Daniela, por ejemplo, sí que por ahí ya hemos tenido clases presenciales, pero con ustedes seguimos trabajando de esta manera, ¿no? Espero que este año podamos trabajar presencial. Es materia, es anual, o sea, tenemos 2 cuatrimestres, cada cuatrimestre tiene 2 evaluaciones, un examen recuperatorio, que eso ustedes ya lo saben. El año pasado lo hemos trabajado de manera distinta, es decir, yo trabajo de manera distinta, en lugar de hacer parciales, ¿se acuerdan que hacían el curso de Coursera? Bueno, en esta instancia, en Geometría 2, sí utilizo los 2 parciales. Hacemos los 2 parciales, los cuales sí los vamos a hacer presenciales, ¿sí? Vamos a ver el tiempo para que se pueda trabajar cómodo, si puedan hacerlo bien sin ningún problema, con el marco teórico y todo, sin ningún inconveniente. Y bueno, eso vamos a ir viendo en la marcha. Bueno, acá una pequeña presentación, ustedes ya más o menos me conocen, por lo menos por cámara. José González Santiago, ahí me hago una pequeña presentación. Después ustedes, vamos a hacer un recorrido rápido, después ustedes ingresen al aula y vayan leyendo detenidamente, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a ir haciendo detalles de mención respecto, por ejemplo, a los horarios de conectividad. Los viernes va a ser de 18 a 20 horas, o sea, en este horario nosotros más o menos nos conectaríamos 18:30, pasa que justo los viernes tengo hasta 18 menos 10 el secundario, y vengo así, y no me puedo conectar 18 en punto, entonces 18:30 más o menos, 19 nos estaremos conectando en caso de que sea necesario, ¿sí? Por lo menos las semanas que hagamos virtuales. Bueno, ahí nada más, eso leanlo ustedes, eso es para el inicio. En la presentación de la cátedra se repite la modalidad virtual, como por ejemplo ustedes tienen que ingresar al aula, tienen que hacer un recorrido por el mismo, ya más o menos deben estar ya adaptados, no es tan engorroso trabajar en el aula después de todo, ¿no? Es bastante intuitivo, digamos que no presenta mayores dificultades. El cursado virtual, que eso, todas las horas tenemos que poner esto, que son las condiciones de cómo cursar virtualmente, que ingresen una vez por semana por lo menos a la plataforma, que pongan sus imágenes bien claras, una imagen del rostro para que se pueda ver, o de medio cuerpo por lo menos, donde podamos ver bien la imagen de la persona. Y bueno, el otro detalle también es por ahí el buen uso de las herramientas que tiene el aula, que es por ejemplo la mensajería interna, no mandar actividades por mensajería interna porque no queda registrado como una actividad hecha. Tienen que hacerlo en donde dice
realizar actividad, si no, no registra como la actividad hecha. Eso ustedes ya lo habrán visto el año pasado. Bueno, después el tema de los foros, que los foros van a estar habilitados siempre para consultas y demás. El foro ustedes los pueden usar porque por ahí otro ingresa y tiene la misma duda, o ayuda a evacuar la duda. Y si ustedes quieren consultar directamente en el grupo, igual que de manera más inmediata, digamos, lo más probable es que instantáneamente vea el grupo y por ahí a los 2 días o un día después vea el aula, ¿no es cierto? El foro. Entonces, de manera más instantánea, el grupo, a mí no me molesta que lo consulten ahí, total estamos todos y todos podemos evacuar la duda en ese aspecto. Sí, el tema del cuidado, por ejemplo, como escriben, como bueno, las redacciones, por favor, la ortografía, cuidemos, que ahora, como hablo, escribo, y ahí se ve todo, queda todo plasmado, ¿no es cierto? ¿Nos podemos equivocar? No digo que no. Yo soy un surhumano, decía un niño por ahí, que también por el epífio en alguna, qué sé yo, una tecla, le pongo un acento y demás, no pasa nada, somos seres humanos, pero tratamos de tener buena ortografía, buen léxico, buen dialecto y demás, ¿sí? Eso como para la parte de, no solo en materia, sino en todas, ¿cierto? Eso es un consejo que le doy, chicas, para que... Noté que todas damas me quedaron en el curso este año. Me corrieron a todos los muchachos, chicas, no sé qué hicieron, me los corrieron a todos. A ver, presentación, vamos al programa de la cátedra. El programa de geometría. El programa lo tienen acá, de esta manera, inserto, digamos, en el aula, o lo tienen en el archivo, que acá lo vamos a ingresar a ver el archivo, que lo pueden descargar y tener a mano cuando ustedes quieran. El programa es el mismo del año pasado, eso no cambia. Yo no sé si ustedes ven ahí mi pantalla. Bien, ven, ¿no es cierto? Completo, ¿no? Bueno, la unidad 1 y la unidad 2 y la 3 y la 4 tienen una particularidad, que las 4 unidades se trabaja con lo que es el plano métrico, chicas. El plano. Ustedes en secundario habrán visto el estudio del plano, por ejemplo, cuando aplicaban los ejes cartesianos, cuando aplicaban estudio de números complejos que se representan en un punto en un plano, bueno, todas esas cuestiones, el vector y demás, bueno, toda esa parte lo trabajamos en este primer cuatrimestre, en donde trabajamos toda esa parte, vectores, combinación lineal, ¿sí? Ya vieron que mostraron el marco teórico, el plano afín, donde tenemos todo el sistema de referencias, las ecuaciones de rectas, el comportamiento de las rectas en el plano, incidencia, paralelismo y demás, producto escalar y producto vectorial, ¿sí? Que acá ya relacionamos con los ángulos, y tiene mucha aplicación de conceptos que han visto en Geometría 1, chicas, ¿sí? Así que atentas ahí, que muchos conceptos yo voy a ir dando como por sentado, por sabido. Si hay que recordamos, no pasa nada, podemos sacar la telaraña por ahí que haya quedado de las vacaciones para poder ir trabajando, pero muchas cosas como que no las vamos a volver a ver porque como ustedes ya vieron con la profe Rocío, ¿sí? En trigonometría puntualmente. Después, bueno, el estudio del plano métrico, la distancia, todo lo que es distancia medible en el plano. Y acá esta unidad, chicas, yo la tenía en la última unidad, en la última parte, pero la pasé continuado a la unidad 4, como unidad 5, que es el estudio del espacio afín. Y acá ya entramos a estudiar al espacio tridimensional. Salimos del plano para meternos a lo tridimensional. Como hay muchos conceptos muy similares al inicio, opté por darle continuidad ahí, ¿no es cierto? A ver, lo que vamos a trabajar es, en lugar de trabajar con 2 coordenadas, x, y, por ejemplo, para el plano, vamos a trabajar con 3 coordenadas, que son las componentes x, y y z. ¿Sí? Y todos los demás conceptos básicos son los mismos. Se agrega unas cositas, se mejora otras, se cambia otras, pero más o menos se trabaja con la misma métrica que lo que es el plano. Por eso doy continuidad ahí. Porque si la dejaba al final es como que mucho concepto de vectores, por ejemplo, tenía que volver a verlos para recordar, y que si ya le doy continuidad me ahorro de eso. ¿Ven? Me ahorro unos temas más que desarrollar. Y después volvemos otra vez a lo que son las ecuaciones de circunferencia y las cónicas, que esto es el plano relacionado con el espacio, ¿sí? La relación entre plano y espacio, porque la composición de las cónicas está dada justamente a partir de un cono tridimensional y la transversal de un plano, ¿sí? Eso ya tranca, vamos a ir viendo durante el año. No quiero llenar la cabecita con bombardearla con cosas porque no va todavía al caso. Así que esto trabajaríamos a partir del espacio afín en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Vamos a tratar de llevarlo de taquito mes a mes. Está pensado para que en un mes se trabaje esta unidad, en otro mes esta unidad y así sucesivamente. Pero
A veces los tiempos no son los que uno calcula, ¿no es cierto?, estima. Bueno, ya entrando un poquito a la clase en sí, que ya estoy viendo que algunos se metieron a chusmear ahí, no me dieron tiempo a bloquear las clases, pero no importa, está bueno, si ya hayan visto algo. Tienen que estar entrando, internet es así. Bueno, arranco con la clase 0. La clase 0 doy la presentación de la cátedra. En la presentación de la cátedra lo que hago es tomar los conceptos del diseño curricular, en donde se fundamenta, en acá por ejemplo, fundamentación de la cátedra, eso no se lo voy a leer, léanlas ustedes tranquilos en su casa, el objetivo que tiene esta cátedra y cómo se trabaja. Las metas de comprensión son los objetivos que yo, no sé si son personales, que me propongo en este año con ustedes. Las metodologías y actividades de los alumnos es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a ir haciendo, y la forma de evaluar, que es lo importante, acá nos tenemos un poquito. La evaluación, el año pasado tuve que, por ahí, sistematizar un poquito, cambiar un poquito más el proceso, no tanto el concepto, fue un poquito engorroso trabajar el año pasado. Yo sé trabajar mucho lo procesual, es decir, ¿qué es lo procesual? El proceso del alumno, la evolución de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo veo mejora en su participación, el cumplimiento, el trabajo, la constancia, también las asistencias que son importantes. Veo un proceso evolutivo del alumno y ahí voy digamos, valorando esa cuestión. Después el parcial es como un plus agregado que me permite después cerrar una nota de cuatrimestre o anual, ¿sí? Pero el proceso es más significativo a mí que por el contenido. Por supuesto que ustedes tengo que exprimir porque van a salir profesoras de matemáticas, o sea, no pueden no saber algún contenido específico de matemática, en este caso de geometría analítica, ¿sí? Así que voy a ser riguroso en los dos sentidos, ¿cierto? Bueno, esos, leanlos ustedes, leanlas también en sus casas tranquilas. Después les di una pequeña actividad, que eso más o menos lo hacemos todos en el aula al inicio, que es, a ver, actividad, ¿está? Que ingresen al aula, que hagan un recorrido nuevamente, si ya la tienen clara, fantástico, lean el programa, descarguen el programa si pueden, impriman si pueden imprimir, impriman, tengan a mano. Una participación en el foro, cortito, a ustedes les pedí video, me parece. No, a ustedes no a primer año les pedí video, ustedes no, ustedes solamente una presentación escrita, ¿sí? Más o menos un nombre, porque después ahí hay chicos recursantes, otros que no se conocen y demás, para conocernos un poquito y ver quiénes somos nada más, ¿no? Leer los tutoriales, recorrer el aula, bueno, ya, ahí indica que cada clase tiene un foro. ¿Dudas hasta acá, chicas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Se puede cambiar todo menos el profesor? No, profe. ¿Ninguna duda? Ninguna, profe. Bien, De mi parte no, profe. Muy bien, avanzamos entonces. Y acá debajo de la clase, estas clases están todas bloqueadas todavía. La clase 1 y la clase 2 ya está preparada, esa la voy a ir abriendo por semana, y estas tengo que todavía retocar un poquito, hacer unos ajustes, algunos cambios que no me gustan. Pero no está todavía, no la van a visibilizar, o la van a ver, pero está bloqueada todavía, ¿sí? Esta semana solamente, lo que queda de la semana, o el fin de semana y los primeros días de la semana que viene, hagan esta actividad nada más. El archivo que tienen ahí es el programa, me parece, ¿sí? Y el tema debate es la presentación. Una presentación cortita, más o menos contando un poco quiénes son, qué sé yo, cómo les fue el año pasado, no sé, pueden contar un poquito cómo les fue el año pasado, también en el contexto de pandemia, a ver si se cumplieron las expectativas de la carrera, si les está costando. Lo que ustedes quieran estallarse, yo lo leo, y a mí me sirve para también saber, conocer y comprender a mis alumnos, ¿sí? Ustedes saben que lo humano en la docencia es fundamental, que ya que ustedes sean profes, si bien matemáticamente pareciéramos de ser fríos, pero no, tiene la humanidad de fondo y que se puede ir puliendo y trabajando, ¿sí? Bueno, acá yo lo doy para que ustedes se presenten un poquito, no me hagan un texto porque no quiero leer tampoco el 3 horas de texto, ¿no? Pero más o menos contando cada uno. Bien, el material que vamos a trabajar, que lo que estoy viendo es que no lo anexé o lo habré puesto en la clase siguiente. A ver si lo puse ahí. No, pues el archivo era el programa. Aguárdenme que armé 4 clases en menos de 3 días, chicas, así que tengo una ensalada entre matemática aplicada, geometría,
álgebra y estadística. El archivo que puse acá, ¿cuál es? Y lo está descargando. Sí, el programa. Acá, el programa no subí todavía el archivo que quiero trabajar este año. Pero el archivo que quiero trabajar con ustedes es el siguiente. Ya les voy a mostrar. A ver si tengo acá o acá. Es un archivo que lo descargué, lo consulté en una página web que es muy buena, que después lo voy a compartir también. Unidad 1. Geometría. Un día la computadora me va a patear porque tanto que la exploto por unidad cuatrimestre, unidad 1, 2, 4. Este materiales. Es un material muy lindo porque está bastante sintético los contenidos, y al estar en PDF me fue más práctico el año pasado no tener que mandar a fotocopiar ni nada por el estilo. Chicas. ¿Sí? Aparte tiene unos gráficos bastante claritos también. Bueno, acá ustedes van a comenzar trabajando. A ver, un momentito. Ya vemos una prueba. A ver qué pasó. Se abrió el programita. Ahora me dejo de compartir un ratito y soluciona eso. A ver qué le pasa. Intentar suprimir. ¿No ven nada de pantalla, no? ¿El desastre que estoy haciendo? Hay un programa que me está haciendo problemas. Finalizar tarea, finalizar. No, de vuelta. Un programa me estaba haciendo colapso. Ahí está. Bueno, les decía. Vamos a arrancar con lo que es el concepto de vector, ¿no es cierto? Que es el módulo de un vector, la dirección y el sentido. Bien, la diferencia entre uno y otro, que es el sentido y cuál es el módulo y la dirección del vector. Las características que tienen los vectores, van a ir leyendo por acá un poquito. Después yo les voy a dejar que ustedes lean tranquilas. Y lo que no entienden van marcando y vamos trabajando en las clases sincrónicas. El producto de un vector, de un escalar por un vector, o sea, de un número por un vector. Esto es la ampliación o disminución de vectores. ¿Cómo se trabaja en la ampliación y disminución de vectores? Acá podemos ver algunos ejemplos. Y después lo que son operaciones con vectores, que es la suma y resta y combinación lineal de vectores a través de los dos métodos, el de paralelogramo, que ustedes deben haber visto alguna vez en el secundario, y después el método analítico, que es con la suma de componente a componente. Recuerden que cuando defino un vector en el plano, ¿sí?, tengo las componentes del origen y del extremo, que son puntos. Esos puntos en el plano no son otra cosa que números complejos, es decir, que tienen una componente real y una componente imaginaria. ¿De acuerdo? Después van a ir viendo a poquito. Podría mandar un video también para ir evacuando dudas. Acá estudiamos las coordenadas de un vector, cómo se compone un vector a partir de sus coordenadas, que son las bases y las coordenadas del vector. Las operaciones, como les mencionaba, las básicas, ¿no es cierto?, las que se hacen la suma, resta, producto y demás. Y algunos ejemplos para ir viendo de qué se trata cada situación. Por ejemplo, suma de vectores, acá pueden ver un ejemplito. Producto de un escalar por un vector, ¿sí?, que se aplica por propiedad distributiva, por ejemplo. Las propiedades que hemos estudiado el año pasado en álgebra, en geometría son análogas porque el procedimiento algebraico es el mismo, ¿sí? Recuerden que la geometría analítica es justamente la combinación, si se quiere, entre la geometría y el álgebra, ¿sí? Como que se complementan. Por eso muchos conceptos del álgebra también el año pasado vamos a volver a revisar, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese estudio, ese análisis, unos ejemplos. Vamos a estudiar qué es el punto en el plano y los vectores en el plano, ¿sí?, a través de los sistemas de referencia.
Ahí tienen pequeños gráficos para ir entendiendo también. Cuando un vector es director, las coordenadas, vector que une dos puntos, todas estas herramientas de geometría, el vector director, por ejemplo, las coordenadas vector que une dos puntos, son todos conceptos que después, más adelante, vamos a aplicarlo en otros más complejos. Por ejemplo, cuando hablemos de la ecuación de una recta. Cuando le diga cómo obtener las coordenadas de un vector que une dos puntos. ¿Ahí? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Ahí sí o no? ¿Se me escucha? Lo escucho bien. ¿Sí? Bueno. Yo también. Perfecto. Entonces el audio de la compañera nada más. Bien, les decía, mandar conceptos que lo vamos a ver ahora en este primer cuatrimestre y que lo tengamos que rever de vuelta, o sea, tomar esos conceptos en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, ¿sí? Cuando estudiemos las cónicas. Para eso tenemos que tener entendida esta parte, porque cuando tomemos esos temas más complejos, necesitamos de estos que entre comillas serían más simples, ¿no? Vayan viendo ahí la forma general. Todas estas expresiones generales, recuerden que el álgebra, chicas, es generalidades. Siempre generalizo todo. Y los conceptos algebraicos generalizados también los aplico acá en la geometría. ¿Sí? Cuando ustedes rindan el final, lo van a hacer todo con formas generales, no con ejemplos. Condiciones para que tres puntos estén alineados, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los vectores según sus componentes? Que pueden ver acá, teniendo dos puntos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué relación tiene que cumplir para que... Hay un audio que está haciendo ruido. Iris. Iris, ¿me escuchás? Se activa el audio. No me dejes activar su audio. Ahí está. Está haciendo ruido su micrófono, el de ella. Bueno, les decía, estudiar el comportamiento de tres puntos, por ejemplo, en el plano, para determinar si esos tres puntos están o no alineados, ¿sí? Después ahí entran los conceptos de triángulos también, porque los triángulos y tres puntos están alineados no forman triángulos, y si no lo están, forman triángulos y demás. Todo eso se estudia vamos a hacer. Punto medio de un segmento. Conociendo el origen y el extremo de un segmento, cómo determinar el punto medio de ese segmento, también aplicándolo desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Van a esto acá está la explicación, y acá hay una generalidad, digamos, que queda, cómo queda la fórmula, y después, ya simplemente aplicando esta fórmula, puedo aplicar en cualquier situación. Pero la demostración parte desde acá, ¿sí? Van viendo mi cursor, parte de acá, y ahí hacen la demostración cómo llega a esto. Siempre, cuando voy a utilizar una fórmula, tengo que hacer la demostración previamente de cómo llegué a esa fórmula. A mí me gusta trabajar así, porque quiero que ustedes vean de dónde sale la fórmula. No sé, por ahí, por ejemplo, la ecuación de las raíces de una parábola, por ejemplo. Menos b más menos raíz cuadrada menos b menos 4 por a por c, o sea, sobre 2a. Pero ¿de dónde sale esa fórmula? Es la pregunta. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? Porque en el secundario te dan la fórmula así, reemplazar, te dicen a, b y c, y ya está. ¿Entiendes? La simetría de un punto respecto a otro, acá tienen conceptos previos de geometría 1, lo que es la simetría axial, simetría central, ¿se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Los olvidaron todos? Homotesia, conceptos de allá del año pasado. También. El producto escalar de vectores, ¿cómo se determina el producto escalar de vectores? Que hay varias maneras, una de ellas es conociendo el coseno del ángulo que forman los vectores, y multiplicando por el módulo de dichos vectores. También el cálculo del módulo lo vamos a estudiar. El módulo se obtiene a través del teorema de Pitágoras, que es como calcular la distancia entre dos puntos. Las propiedades que tiene el producto escalar, algunas propiedades, conmutativa, asociativa, distributiva, positiva, ¿sí? Y el producto escalar de la parte gráfica, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Con la proyección de vectores. Me gustaría que después en una clase presencial todo esto lo analicemos en el pizarrón y podamos estudiarlo bien. Esta parte de la expresión analítica del producto escalar y bases ortogonales no es mucho que me interesa porque es una demostración nada más de cuándo un producto escalar da 90 grados, cuándo da 0 grados y demás. Pero analícenlo, me gusta que lo analicen y que vean la demostración acá que tiene hecha, que está bastante interesante también. Y hay un ejemplito como para profundizar.
Acá está lo que decía el módulo del vector, cómo se calcula el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que básicamente es el teorema de Pitágoras, el trasfondo, ¿no es cierto? Que es la distancia entre un punto y otro, y el origen y el extremo. Si esto lo canalizamos desde los ejes coordenados cartesianos, como el vector desde el origen de coordenadas o no, puede estar desplazado, y trazamos las verticales y horizontales respectivamente de los puntos extremo y origen, queda definido un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? En el cual, a partir del origen, tenemos el cateto, podría ser cateto mayor, cateto menor, independientemente de la forma del triángulo, que es una de las componentes, que sería X, y el otro cateto, que sería la segunda componente, que sería Y. Entonces, queda definido la distancia entre dos puntos, o el módulo de un vector que une dos puntos, como la aplicación del teorema de Pitágoras, que es el módulo de dicho vector al cuadrado, igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿cierto? Despejando el cuadrado del módulo, pasándolo como raíz al segundo miembro de la ecuación, nos queda lo que tenemos ahí en la formulita. ¿Sí? Pero eso hay que entenderlo analíticamente, y esto por ahí pregunto en el final, y parece una tontería, parece muy fácil, y quedan mirando lejos, porque no lo recuerdan, y algo tan fácil, ¿no es cierto? No es complicado. El ángulo que forman dos vectores también, desde el punto de vista del producto escalar como despeje, fíjense que acá tengo el producto escalar, que más arriba, si prestan atención, es el coseno del ángulo despejado prácticamente, entonces nos queda que el coseno del ángulo que forma dos vectores es el cociente entre el producto escalar de ellos mismos dividido el producto de sus módulos. Estos son los módulos, por eso están entre barritas, ¿sí? Y hay un ejemplito para que lo estudien. Este archivito, hasta ahí son 6 páginas, es el primer material rico que les dejo para estudiar y analizar. ¿Sí? Tienen ejemplos y tienen una explicación bastante sencilla y clara. Yo les iba a decir que, me queda 10 minutos justo, vamos a cerrar justito, les iba a decir para sacar el material en la fotocopia, donde yo suelo dejar siempre del libro que utilizo. Pero dije, ¿para qué cargarle más de lo mismo? Y por ahí con esto está bastante claro. Creo que si lo mastican bien, lo entienden y lo practican a los ejercicios, después con unos ejercicios que yo les proponga, van a andar bien. Si alguien quiere enriquecer más, ampliar el conocimiento, siempre está a libertad, por supuesto, de buscar otro material, sugerir algún otro material, algún video que encuentren y les haya gustado como explica. Ya saben que hoy día tenemos ahí al alcance de cualquier video en YouTube, del tema que sea, de buscarlo y encontrarlo. Todo está en saber buscar un contenido que sea acorde a lo que estoy necesitando saber, ¿no es cierto? Así que eso ya los dejo por su cuenta. Siempre una de las facetas del docente es ser autodidacta, y una de las cosas que yo siempre valoro es eso justamente, que el alumno sea autodidacta, que busque información y no se quede con lo que yo doy nada más. Respiro. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Cómo lo ven a la cátedra? ¿Fácil? ¿Dejo de compartir? Y ahí vamos. ¿Me gusta la cátedra? Creo que ese material recién la semana que viene nos va no, a subir, ya mismo lo anexo ahí al archivo del programa, como para ya arrancar de lleno ya, ¿sí? Como para que vayan mirando, leyendo, analizando los ejemplos. Cualquier cosa en la semana que viene nos podría explicar. Perfecto. Una vez que ustedes ya tienen el material, lo hayan leído, por lo menos en el salón. Claro, entonces yo sí voy explicando. Claro. Vemos si podemos ya... lo que no entendimos. Exacto. Vemos si ya la semana que viene podemos hacer una presencial, lo hacemos una presencial. En total somos poquitos, creo que son 13 como máximo ustedes. Sí, mejor. No es un grupo numeroso, sí. Bien separados. Yo no tengo problema en ir, de hecho yo prefiero ir a dar clases presenciales. No es que me sienta Superman, ¿no? Ante una posible enfermedad del contagio, pero creo que vamos a poder remar. Si alguna de ustedes tiene prescripción médica, me dice, profe, yo tengo tal problema, no puedo arriesgarme, ningún problema. Presentan constancia médica o lo que tengan ahí como para justificar, y no es obligatorio, digamos, ir a las presenciales. Es necesario, más que obligatorio, ¿sí? Porque las beneficiadas serán ustedes al entender los temas y evacuar dudas y poder aprender más y mejor, ¿sí? Así que, bueno, niños, si no hay más ninguna pregunta, las dejo tranquilas. Bueno, profe. ¿Alguna duda?
Bueno, muy bien. Nos vemos, me alegro de verlas, Bueno. me alegro que sigan la carrera. Sé que seguramente el año pasado más de una vez quisieron dejar, se rindieron y volvieron. Así que yo, principalmente, primero que nada, las aliento a que sigan, chicas, porque ustedes están forjando su futuro, que ya es hoy, ya es ahora. ¿Sí? Ya están transitando esta etapa. Y siempre vean el vaso más lleno que vacío. Nadie les dijo que va a ser fácil, nadie les dijo que le van a regalar un título, todo cuesta, a nadie nos regalaron nada, todos tuvimos que sacrificar, llorar, muchas veces angustiarnos, pasar malos momentos, a veces con ganas de querer patear todo, pero no sé, me parece que la perseverancia es una de las virtudes que muchos seres humanos tienen y por supuesto que tienen que valorar eso. ¿Sí? Insistencia, seguir insistiendo, no quedarse. Si la vieron difícil en alguna materia, intenten dar de vuelta. Si a la que más les cuesta, a esa denle más hincapié todavía. ¿Sí? A esa la que más bronca le tengan, a esa denle con tapones de punta. ¿Sí? En la otra que son un poquito más medianitas, bueno, puedo llevarla más de taquito. ¿Entiendes? Pero no se rindan, chicas. No se rindan. Todo se puede. Bueno, se pueden desconectar nomás si quieren y ya saben, cualquier duda, inquietud, consulta, me escriben al grupo y contesto. De madrugada. Nunca contesto a la mañana. ¿Estamos, chicas? Nos vemos, profe. Desconéctense nomás. Nos vemos. Bye, bye. Profe. Nos Cuídense. vemos, profe. Cuídense, Profe, hasta cuídense. luego.